Y nos vamos a El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles al gobierno del presidente Nayib Bukele una reparación integral para las víctimas de los atropellos cometidos por el régimen de excepción vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022. En el informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador, así se llama, la comisión analiza la medida aplicada durante más de 2 años por el gobierno de Bukele y también sus consecuencias para los derechos humanos constitucionales y para la libertad de prensa. El documento reconoce la amenaza del crimen organizado y las pandillas, pero combina al gobierno salvadoreño a combatir la inseguridad atendiendo el respeto a los derechos humanos. El comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión nombrado por Bukele confirmó la recepción de ese informe, pero puso en duda la independencia y los métodos de investigación de la Comisión Interamericana. La CID publica el informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador. Conectamos con la secretaria ejecutiva de la Comisión en Washington, Tania Renom-Panzi. Señora Renom, más de 150 páginas de documento. ¿Cuáles son sus conclusiones más importantes y cuáles sus recomendaciones para el gobierno de Bukele? Muchas gracias y muy buenas tardes desde Washington. Más de 150 páginas y una veintena de recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfocadas en la derogación del estado de excepción, en la no continuidad de un estado de excepción que puede violar derechos humanos, como lo ha atestiguado los testimonios que hemos recogido en el informe. Una de las características del informe es que data y enfatiza esta violación a los derechos humanos, especialmente al debido proceso. Es decir, las personas son detenidas, son puestas a disposición, pero no se sabe exactamente quiénes son o serán sus abogados, el tiempo que ocurrirá y durará la detención preventiva, y ha preocupado especialmente a la Comisión que durante la elaboración del informe más de 2.800 niños y niñas estaban también detenidas, es decir, personas menores de edad. Estas brechas y estas violaciones al debido proceso preocupan porque el debido proceso ha sido uno de los elementos civilizatorios más importantes para que el Estado tenga no solamente un control sobre el hecho punitivo, pero también una legitimidad para el castigo. Ustedes hablan de esas detenciones preventivas o sistemáticas, sin pruebas, torturas, abuso de la fuerza, celdas abarrotadas. ¿Cómo han recabado ustedes todas esas informaciones y los testimonios? Nosotros nos allegamos en los informes de país de distintas metodologías. En primer lugar, hablamos con las organizaciones de la sociedad civil que están en el terreno y que tienen larga tradición. La Comisión Interamericana y el Estado de El Salvador tienen una larga relación, data de por lo menos antes de la firma de los acuerdos de paz. Así es que la Comisión Interamericana ha establecido una relación muy cercana con las organizaciones de la sociedad civil que están en el Arzobispado de El Salvador, en el IDUCA, en Cristosal, en distintas organizaciones de distintas carices y matices. Y generalmente estas organizaciones nos dan acceso a personas que han llegado a ellas a denunciar las situaciones para que nosotros podamos tener testimonios que legitimen la narrativa general que estamos escuchando e investigando. Es importante decir que un informe de la Comisión Interamericana pasa por un escrutinio muy importante, incluso del Estado. El informe se notifica al Estado, a quienes se le dan 30 días para que pueda incorporar sus propias observaciones, lo cual hacemos desde la Secretaría Ejecutiva y luego se pasa a la aprobación final del Pleno de la Comisión Interamericana. Ya comentaba que el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Tania, pone en entredicho la independencia y los métodos de investigación que utiliza su organización. ¿Qué tienen que decir al respecto? La Comisión Interamericana es un organismo muy regional que tiene 65 años de existencia. Tiene una sólida metodología para la investigación, para hacer las visitas in loco, y tiene también una sólida credibilidad
en la región. La Comisión no solamente hace un conteo de violaciones a los derechos humanos, es que en la región ha sido la conciencia interamericana que ha llevado importantísimos casos de El Salvador ante la Corte Interamericana, el caso García Prieto, el caso Manuela, a que ha legitimado y ha dado voz a las víctimas de las pandillas, que ha dado voz también a las víctimas de la guerra civil. La Comisión Interamericana cuenta con amplia experiencia y puedo comprender una incomodidad de parte del Estado porque nosotros lo que hacemos es justamente intentar romper el falso dilema entre seguridad sin derechos humanos. Señora Guénot, se nos va el tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta porque la Comisión también analiza esa actuación de las maras pandillas en El Salvador. Es una realidad que desde hace décadas golpea los derechos humanos de la población salvadoreña. Ya fue observada por ustedes en el informe de 2021. Hablan ustedes de un poco más de seguridad. ¿Qué cambios en ese sentido registran ustedes y qué queda por hacer? Brevemente, si puede. Efectivamente, hemos notado una importante baja en los índices de homicidio, una posibilidad de las personas en El Salvador de salir en la noche, de hacer uso del espacio público. Eso no se puede negar, pero también lo que nosotras decimos en la Comisión Interamericana es que las políticas de seguridad siempre tienen que estar enmarcadas en un marco de política de derechos humanos para que sean duraderas en el tiempo y para que tengan legitimidad en el contexto internacional. Tania Guénot Pansi, secretaria ejecutiva de la CIDH desde Washington, muchísimas gracias por todo esto. Buenas noches.